Bienvenidos al canal que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente, Ideas Malignas. Le invito a que se suscriba y que también lo haga a los ramales de Telegram y WhatsApp. Le dejaré en la descripción del video los enlaces. Ya tenemos materiales para esta segunda sesión del CTE 24-25 a celebrarse el 25 de octubre de 2024. En esta oportunidad vamos a revisar la sesión para directivos y supervisores, donde el acompañamiento pedagógico es una pieza clave. Y bueno, pues un poco modificadas las orientaciones, seguimos teniendo una presentación, vamos a ver qué es lo que encontramos. Nos dicen que en esta segunda sesión se realiza en el marco del nuevo gobierno de México y que es profundamente significativo, ya que lo encabeza una mujer, y para la comunidad magisterial conformada mayoritariamente por maestras, pues por eso es que lo tiene. La construcción de la nueva escuela mexicana sigue en marcha. Esto para impulsar el humanismo mexicano y así consolidar una república democrática, justa, libre y participativa. El trabajo en el Consejo Técnico Escolar debe reflejar la voluntad del colectivo docente, a propósito de atender los retos pedagógicos y sociales en el marco de la comunidad como núcleo integrador de los procesos educativos. Se trata de que el Consejo Técnico Escolar sea el espacio genuino para el ejercicio de la autonomía profesional, para que todos pongamos en juego capacidades, conocimientos, experiencias y saberes para formar niños y adolescentes felices, ciudadanos críticos del mundo que les rodea, capaces de tomar decisiones que les beneficien a ellos y a los demás. Y en este propósito, desde la nueva escuela mexicana, el acompañamiento pedagógico que proporcionen directivos y supervisores a los colectivos es fundamental y estará orientado desde la realidad de las aulas, por supuesto, para apoyar la labor de los maestros. Como premisa de esta administración nos ponen este lema: menos escritorio y más territorio. Una forma de empezar es realizando las adecuaciones administrativas, normativas y de gestión que favorezcan y apoyen el trabajo docente. Esto tiene un fin: que sus actividades, tiempos y espacios puedan ser ocupados en actividades de enseñanza, formación docente, trabajo colegiado, planeación y evaluación. Dirigiéndose a directores y supervisores, se dice que hay que seguir adelante con la transformación educativa y el fortalecimiento de la escuela pública, y se desea una excelente jornada de preparación de los consejos técnicos escolares que tienen a su cargo. Y bien, ahora ya no aparecen propuestas de agenda, directamente a los propósitos, y esto es lo que encontramos. Uno solo: fortalecer el acompañamiento pedagógico, evidentemente de supervisores y directivos, a los consejos técnicos escolares. La finalidad es que se consoliden como espacios de diálogo, toma de decisiones, aprendizaje y reflexión sobre la práctica. Y bien, pues estaremos por escuchar por primera vez en esta nueva gestión el mensaje del hoy secretario de Educación. Para el momento en que se graba este video todavía no está disponible. Cuando esté aquí en este canal lo va a encontrar. Y llegamos directamente a las orientaciones para esta sesión. Seguimos fortaleciendo el acompañamiento pedagógico a los consejos técnicos escolares. Sin ningún subtema en que se pueda dividir directamente, comienza señalando que el acuerdo 5424, aquel de los lineamientos para los consejos técnicos, establece las finalidades y funciones de este órgano colegiado y rescatan que uno de sus propósitos es propiciar espacios de formación que les permitan ejercer plenamente su autonomía profesional, dirigiéndose a los maestros, y rescatan una de las funciones, que es decidir las formas de organización de las sesiones de consejo técnico que mejor atiendan a las características del colectivo, al logro de los propósitos y el cumplimiento de sus funciones. Y bueno, esto tiene un porqué, dado que la Secretaría propuso destinar 4 de las 8 sesiones para que los colectivos decidan los temas que abordarán
las formas de trabajo y las actividades a desarrollar. Recordará que en la sesión pasada nos presentaron una propuesta de trabajo y ahí conocimos esta intención. Y aquí lo que se busca es que cada colectivo, a partir de necesidades, intereses y características, organice estas sesiones de consejo técnico. Así estos espacios contribuyan a fortalecer sus capacidades para el trabajo colegiado, el ejercicio de la autonomía profesional y la toma de decisiones para la mejora continua de la escuela. Subraye eso que está en verde, eso es lo que se supone se está buscando. Asimismo, los lineamientos estos del CTE establecen que el personal con funciones de supervisión es responsable de favorecer el trabajo pedagógico colegiado, así como fomentar espacios de intercambio y de reflexión entre los diferentes integrantes de los colectivos. En estas sesiones, estas que estamos hablando, que usted debe recordar son las sesiones pares, el acompañamiento a los colectivos cobra mayor relevancia, pues en conjunto, todos planearán y organizarán el Consejo Técnico Escolar para fortalecer el trabajo pedagógico, el análisis sobre los temas de interés y la reflexión sobre su práctica. En esta nueva modalidad de trabajo, requiere que den libertad a los colectivos para decidir los temas y organizar las sesiones, que esto debió de haber sucedido al finalizar la primera sesión. Esto supone acciones diferenciadas en función de las características de cada colectivo y acompañar el desarrollo de la sesión. Tiene una finalidad que es apoyar, propiciar el diálogo y la reflexión a partir de estos temas elegidos. En este sentido, conviene recordar la importancia de este acompañamiento. Es fundamental, ya que se trata de un proceso de alto valor pedagógico por su potencial formativo, y subrayar todo eso, lo tenemos en amarillo. Impulsan la movilización de saberes y conocimientos al construir, junto con todos, alternativas para mejorar la práctica en situaciones de cotidianidad. Concebir el acompañamiento como un caminar juntos implica que supervisores y directivos avancen con sus docentes en la mejora de su práctica en una relación horizontal, con una intención pedagógica clara que contribuya a la formación continua y situada de docentes y directores. Mire, hasta aquí se está repitiendo mucho esto del acompañamiento. El acompañamiento es una pieza fundamental de lo que se habla en estas orientaciones. Pero aquí viene esta implicación. Y esta implicación la hemos visto a lo largo del otro ciclo escolar cuando aparecieron estas sesiones para directivos y supervisores, que es una práctica en una relación horizontal. Importantísimo que esto suceda, porque si no se da de esta manera y se recurre a la jerarquía, entonces se puede correr el riesgo, y es un riesgo solamente, de que pues se convierte en una indicación. Y esa indicación habría que valorar si es pertinente, es relevante para el caso, porque lo que usted está viendo en verde también ha aparecido en múltiples ocasiones, es la formación continua y situada, o el acompañamiento situado de docentes y directores. Así que al poner situado, es importantísimo el contexto que rodee a los participantes de este ejercicio de la asesoría. Y mire, no lo puse en amarillo, debió de haber estado, tal vez sí, una intención pedagógica clara. Hemos visto en el acompañamiento a la práctica docente que puede ser que simplemente sea si la realizan bien o no, o si está apegada a normatividad o no, pero a final de cuentas debe de haber una intención de origen. Y esa intención de origen puede ser genérica al principio, pero si vamos a hablar de un acompañamiento situado, en algún momento esa intención pedagógica debe de ser algo particular en función del caso. ¿Qué opina usted sobre ello? Y mire, la intencionalidad pedagógica del acompañamiento se refleja en que su objeto de interés es el aprendizaje del docente, director, colectivo escolar,
y del propio acompañante. Un ejercicio donde todos aprenden. Se lleva a cabo mediante un diálogo horizontal. Aquí están las características en azul. Ambas partes aprenden. Implica analizar su práctica junto con quien lo acompaña. Un análisis entonces entre las dos partes, a fin de encontrar soluciones a situaciones específicas, identificar alternativas y obviamente ponerlas en práctica. Lo que está en azul son condicionantes. No lo olvide, condicionantes, diálogo horizontal. También el que acompaña aprende y hay que analizar en conjunto. Para el acompañante representa nuevos significados a su propia práctica y a la profesión. Teóricamente está encontrando a alguien que va a fortalecerle, que le está brindando una perspectiva, una visión que él, por la vida misma, a veces no es posible identificar como sujeto en primera persona. Y mire, así como desarrollar su identidad. Con el acompañamiento pedagógico se piensa y actúa con otros. Se observa e indaga la práctica considerando, mire esto, la subjetividad de saberes y conocimientos adquiridos. Por eso es importante tener el oído bien fino, bien agudo, la mente abierta y permitir que hay otras realidades que quizá no se parecen a la mía y escucharlas, tratar de entenderlas. Esas subjetividades están presentes en este tipo de diálogos. Y por supuesto que hay un punto en común. Seguramente usted ya lo tiene en la mente, que es el marco normativo vigente aplicable. ¿Qué tanto nos alejamos? ¿Qué tan cerca estamos? ¿O si estamos ceñidos a él? Entonces esas subjetividades hay que estudiarlas, entenderlas, para poder, en función de la lejanía de este marco, tratar de acercarlo en cada caso particular. Se respeta la perspectiva del otro. De esto es de lo que estamos hablando, es la subjetividad puede presentar realidades que no me esperaba, que tal vez yo no conciba del todo como las estoy observando o las estoy escuchando. Y a la vez se posibilita el análisis para que el propio docente haga conciencia de su práctica, contraste con teorías, encuentre soluciones y sepa comunicarlas. Seguramente usted recuerda que este tipo de ejercicios, el acompañamiento pedagógico situado, debe de provocar la reflexión en el asesorado, en el acompañado. Si no sucede eso, entonces hay que seguir buscando las formas de provocarlo. Por supuesto que va a depender también de otras variables que a lo mejor el acompañante no puede controlar. ¿Qué le parece si le digo la voluntad de la persona a quien se le está acompañando? Pero tratando de dejar de lado y pensando en que siempre nos movemos con una ética profesional lo más intachable posible, con ese profesionalismo. Entonces, si a mí me toca escuchar a alguien que por su experiencia, por sus funciones, me está poniendo eh, una nueva perspectiva de la práctica que estoy desarrollando, pues entre profesionales debería de estarlo escuchando y debería de ver cómo encaja en mi modelo lo que estoy oyendo. Y claro, siempre el ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo podría yo hacer eso? Y después, pues la semillita, ¿no? Que debe de quedar para que el quien fue el que recibió este acompañamiento, pues pueda descubrir y encontrar otras formas para su práctica o para encontrar soluciones. Considerando esto anterior, se sugiere reflexionar acerca de este acompañamiento a los consejos técnicos escolares a partir de algunos ejes de análisis y nos proponen los siguientes como preguntas. ¿Cómo decidieron en los colectivos el tema? ¿Quiénes participaron en la decisión? Seguramente aquí estamos buscando si fue un ejercicio plural, si se respetó la mayoría o están de acuerdo con que la mayoría sea suficiente para determinar algo.
y no quizá que sea una decisión de apenas unos 2 o 3 o simplemente aquellos que ostentan el cargo de directivos. A lo mejor vamos por ahí primero. Otro, un aspecto importante del acompañamiento, decíamos, una intencionalidad clara. Usted, amigo directivo, amigo supervisor, cada que hace una visita, cada que hace un acompañamiento, ¿está construyendo intencionalidades? Generales o particulares, pero las está construyendo. Y aquí la pregunta, ¿por qué es relevante el tema que eligieron? Quizá a lo mejor también va por ahí. Una necesidad identificada o un interés identificado. Y esta segunda pregunta se conecta con ello. ¿Qué esperan aprender y favorecer en sus colectivos a partir de ello? Que debe de tener algún beneficio. Este avance, este análisis hacia donde han querido emprender el viaje. ¿Cómo podrían favorecer el diálogo horizontal con sus colectivos docentes? Estas preguntas han aparecido ya en muchas ocasiones atrás, seguramente en las mesas de trabajo de los consejos técnicos de zona ya han habido suficientes propuestas para ello, pero no está de más volverlo a considerar. Una pregunta más, qué difícil, ¿cómo favorecer que el equipo docente haga conciencia de su práctica, la contrasten con teorías y encuentren soluciones a esos retos que identificaron? Esto es de lo que también se ha venido hablando en el acompañamiento, que es provocar la reflexión. Y si provocar la reflexión en un individuo hablando en singular es desafiante, ¿cómo lo será hablar en plural, con 2 o más personas y con la diversidad de saberes, de conocimientos, de concepciones pedagógicas? Conforme vayamos agregando un elemento más al colectivo docente, esto se convierte en algo cada vez más desafiante. Así que, pues sí, esta pregunta es el clásico ¿cómo le vamos a hacer? Pero se tiene que tener en el horizonte que hay que intentar provocar la reflexión de aquellos que son acompañados. Un elemento característico ya por otro lado de las orientaciones para estas sesiones es que cada colectivo, como hemos visto, elige un tema que habrá de trabajar. Y es que únicamente nos están proponiendo insumos. Y los colectivos habremos de decidir cuáles, cuántos y cómo abordarlos. En este momento usted pues está escuchándome para la sesión de directivos y supervisores, pero ya la Secretaría pues dispuso todo esto para los 10 temas que conocimos en la primera sesión. Lo que estamos viendo entonces es propuesta de insumos. No significa que esos son los insumos. Propuesta de insumos, y aquí en el canal, en la lista de reproducción de fieras de la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar, que le voy a dejar en la descripción del video, va a poder encontrar todos conforme se vayan agregando y produciendo. Son bastantes, así que déjeme decirle que es de los primeros que se están haciendo. Pero son propuestas. Y bueno, pues cada uno de aquí en estas redes sociales seguramente habrán propuestas para incluir o que tomen en cuenta. Y por supuesto que este canal también lo vamos a hacer en su debido momento. La mayor parte de los insumos sugeridos son textos, ya sea artículos de investigación, libros, boletines o repositorios de materiales educativos. También se proponen videos, conferencias o videocápsulas relativas a los temas. De toda esta vasta información, se seleccionaron, en primer lugar, dicen, un conjunto de insumos cuyos planteamientos fueron considerados en la construcción del plan de estudio. Algo así como parece que esto es una recuperación. Adicionalmente, en la sección para seguir profundizando, se enlistaron recursos complementarios que pueden ser de utilidad para los colectivos. Leer los textos, comprenderlos, analizarlos de manera crítica y a partir de ellos reflexionar sobre la práctica es fundamental para continuar el proceso de apropiación del plan de estudio. Avanzar en la construcción de la nueva escuela mexicana, consolidación del Consejo Técnico Escolar como un espacio de intercambio y aprendizaje. Esto que está en amarillo es uno de los desafíos que se pone en todas las escuelas del país, en todas las estructuras del país. ¿Por qué razón?
porque las lecturas que vienen, la opinión que se tiene del consejo técnico, que si sirve, que si no sirve, pero a final de cuentas, siempre hay algo que le puede servir a alguien. Sin embargo, desestimar desde un principio, el no querer involucrarse en los insumos, en los textos, llegar a las sesiones y a ver qué es de lo que se va a tratar, es decir, no prepararse con anticipación, no importa si toca ser un expositor o si toca ser un participante, no importa cómo le hagan al consejo técnico escolar, se inventen otras cosas, ya por ahí se oye otros nombres, si no hay una implicación en el trabajo que se propone, por más que sean temas repetitivos, pues son temas repetitivos, ese es el quehacer docente. Si no hay una implicación, difícilmente entonces podríamos pensar en lograr todo lo que hasta ahorita hemos venido leyendo. Será complicado. No importa de qué figura educativa se trate, será complicado. Y bueno, miren, conviene aquí, dice, regresando a las orientaciones, recuperar a lo que dice Asani sobre la comunidad discursiva y de práctica. Y encontramos lo siguiente: comunidad discursiva y de práctica. Una comunidad discursiva es un grupo humano que comparte unas prácticas comunicativas particulares, usando textos particulares, para conseguir unas finalidades específicas entre autores y lectores que asumen roles predeterminados. A través de esto, los miembros de la comunidad llegan a compartir conocimientos específicos. Y ya vamos llegando a qué vamos a lograr con esto o cómo nos vamos fortaleciendo. También unas habilidades cognitivas para procesarlos, unas actitudes y una determinada mirada sobre la realidad. Son exclusivas del grupo. Es una marca de identidad frente a profesionales de otros ámbitos y a comunidades de otros ámbitos. Esto es lo que están logrando a partir de ello. Una comunidad de práctica es una agrupación de personas que comparten unos propósitos y un contexto cognitivo. Interactúa entre sí con cierto compromiso y desarrolla unas rutinas comunicativas y un repertorio propio de géneros discursivos. Estamos viendo también una forma de identidad aquí, ¿verdad? Además, incluyen géneros discursivos propios del ámbito que los miembros de la comunidad aprenden al implicarse, participar en sus prácticas letradas, usando en contextos auténticos para finalidades reales y construir una identidad a partir del uso de los recursos. ¿Esto por qué no los están colocando? Debiera de ser algo esperado que nos suene a aquello que nos están invitando a fortalecer. En mayor medida, seguramente habrá quienes estén más fuertes, otros quizá están en ese camino. Es por esto, porque a partir de esto habrá que reflexionar sobre lo siguiente: cómo favorecer la lectura, la escritura, el diálogo de los colectivos a partir de los insumos seleccionados. De esto es de lo que le estaba hablando. ¿Cómo podemos llegar a eso para que todos estemos entonces en un mismo canal? Hablaba de una implicación, ¿verdad? ¿Qué modalidades de trabajo pueden ayudar a analizar de manera crítica los insumos? Aquí dan algunas opciones. Quizá uno de los enemigos a vencer siempre es el tiempo. El tiempo siempre está en contra, a lo mejor ideas sobran, formas sobran. El tiempo es el que no sobra y ahí es donde está el gran desafío. ¿Qué ejes de análisis podrían proponer a los colectivos para acompañarlos en este proceso? Con base a esto que acabamos de leer, ¿qué tipo de comunidad estamos construyendo al interior de cada escuela, pero también al interior de cada zona escolar? Porque la implicación también tiene que ser por parte de todos. Y las preguntas que están aquí es un filtro que hay que hacernos todos. No importa qué figura educativa, repito, de cuál se trate. Es importante que ese filtro se pase para todos. Solicitan que se compartan experiencias que
hayan tenido con respecto a actividades de diálogo y estudio entre colegas. Aquí en el canal casi siempre estamos sugiriendo que se distribuyan, que se dispersen los insumos a través de los grupos que hay en las escuelas o medios de comunicación digital que haya, para dar a conocer orientaciones, insumos, videos, lo que sea, precisamente para ir generando contexto dentro de la sesión. ¿Cuáles han hecho usted? Y si ha sido así, si se ha previsto el trabajo, ¿qué experiencia han tenido? Señalando ventajas, desventajas y posibilidades de implementación en el Consejo Técnico Escolar para promover el diálogo, análisis y reflexión crítica del colectivo. Si no llegamos a esto que está en verde, entonces sí seguramente un Consejo Técnico Escolar podría ser que no cumpla con una buena finalidad, pero todos somos parte de eso que está en verde. Todos somos parte. Y la propuesta que se hizo a las escuelas fue que a partir de los 10 temas sugeridos, los colectivos elegirían los de su interés y los abordarían de la manera que consideren pertinente. Y ya en este momento de la sesión, cuando esté ocurriendo, se sugiere que tanto director supervisor explore los insumos propuestos para el tema que abordará con sus colectivos. Aquí habría que ver si coinciden los temas, si no coinciden, si será mejor que ya se hayan revisado con antelación, porque aunque ya casi termina esta semana previa de las sesiones de consejo, pues al menos alcanza a tener cierto tiempo para estar revisando algunos de los materiales. También como que la SEP no ayudó, si se iba a tratar de toda esta diversidad, al ser la primera vez, quizá debieron de haber eh, sido más atentos ofreciendo estos insumos, estos materiales con unos días más de anticipación, pero bueno, es lo que hay. Así que, ¿de qué manera convendría, amigo supervisor, que se llegue a esta sesión? Apenas desde ese momento conocerlos o también desde este momento decirles a todo el personal con funciones de dirección, ya están, son estos, ustedes dijeron que eran estos y pues a hacer revisiones para comentar y platicar sobre el asunto. Se sugiere compartir en colegiado los insumos que consideraron, la pertinencia de estos o las posibilidades de incorporar otros, así como algunas ideas para su abordaje. Recuerde que al inicio decía, es una propuesta, es propuesta. Si alguien como propuesta quiere llevarse todo completo el paquete, bueno, por alguna razón quizá lo eligió así, pero es propuesta. Y bueno, pues se termina aquí con unos comerciales con relación a la SEP Informa, donde indican que recientemente ha sido entregada a las autoridades educativas de cada entidad federativa la guía para docentes de educación básica, todas y todos contra el acoso escolar, que contiene experiencias de aprendizaje específicas de cada nivel educativo para que niñas, niños y adolescentes identifiquen, reflexionen y discutan sobre el acoso escolar y sean sensibles a sus posibles consecuencias. Cada una de las experiencias de aprendizaje está vinculada con actividades de la nueva familia de libros de texto gratuitos. Estén al pendiente de su entrega. También pueden descargar el archivo electrónico en el sitio Escuela Libre de Violencia, y ahí está la liga, en el que además podrán encontrar otros materiales para prevenir, detectar, canalizar y erradicar la violencia de nuestras escuelas, así como también darle mención a vida saludable. El texto dice, recuerden que la relación entre los contenidos de los campos formativos con los ejes articuladores, ese es uno de ellos, se construye a partir de la realidad que viven las y los estudiantes, por lo que es fundamental, particularmente en el caso del eje articulador vida saludable, considerar las condiciones y las problemáticas particulares en las que viven para que los procesos de desarrollo de aprendizaje se expresen en mejores hábitos alimenticios, en el cuidado de sí y en la prevención de enfermedades, entre otros aspectos. Y bueno, pues la verdad viene diferente estas orientaciones. Si me lo permite, incluso viene una versión light sobre lo que se venía trabajando. Tal vez es por la cuestión de que
vienen estas 10 temáticas y el peso específico va sobre ello. Ya veremos para la tercera sesión de directivos y supervisores si esto cambia. Por lo pronto, pues este es el contenido. Esto es lo que hay que procurar en esta sesión. Como siempre, le agradezco el favor de su atención. Cuídense mucho. Recuerde, ahí está la lista, fieras de la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar, para que usted pueda utilizar los materiales si así lo considera. Hasta la próxima.